de haber ganado las elecciones, el presidente de la República reunió a empresarios, sindicalistas, jueces, periodistas, intelectuales, y les planteó su agenda, una agenda provocadora, fuerte, polémica, llena de detalles, que es una especie de plan de gobierno de los próximos 2 años. Para analizar esto y muchas otras cosas, hoy invitamos a un gran historiador argentino, Luis Alberto Romero. ¿Me acompaña? Vamos a hablar con él un rato. Bueno, lo prometido, estamos con Luis Alberto Romero. ¿Cómo te va, Luis Alberto? ¿Bien? Muy bien, Jorge. Bueno, ocurrió lo del 22, una elección muy fuerte, después un discurso del cual todavía hay muchos ecos y por supuesto muchas críticas y muchas discusiones, donde vimos a un Macri quizás más parecido al Macri articulado que conocemos los que pudimos alguna vez hablar con él en la trastienda, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué pensás de este nuevo ciclo? Quiero escuchar tu reflexión sobre estos 2 episodios. Bueno, muchas veces, incluso conversando con vos sobre los 2 años que acaban de terminar, yo usaba esta metáfora de el presidente está peludeando, ¿no? Es decir, andando por un camino embarrado muy estrecho y moviendo el volante de un lado a otro para no desbarrancarse, porque eso era el resultado del equilibrio de poderes en ese momento, y ahora me parece que llegó al pavimento, ¿no? Llegó al terreno firme, pone primera, pone segunda y arranca, y ese discurso es un discurso de arranque, ¿no? Un discurso de casi, diríamos, casi de comienzo de gobierno, ¿no? 2 años para afirmarse y solucionar lo más grueso, y ahora va a encarar las cosas que él quiere hacer, que todavía forman parte, yo diría, de la normalización del país, ¿no? Todavía no es la transformación, solo que en la Argentina normalizar ya es una gran transformación, ¿no? Pero son las cosas que a grandes rasgos todos esperábamos que él hiciera, ¿no? El estilo de la reforma impositiva, de reducir el déficit fiscal, que son los dos gruesos, ¿no? Eso es lo que nos dice el discurso, las líneas para dónde va a ir, ¿no? Ahora viene lo interesante, que es el caso a caso, ¿no? La negociación caso a caso, y ahí veremos efectivamente cuánta es su fuerza. Y vos prevés ahí batallas importantes, porque me parece que todos los sectores juntos hablan siempre, los sindicatos, los empresarios, los jueces, de todo ceder un poco por el bien común, pero cuando hablan, nunca hablan de ceder ellos, ¿no? Nadie se ve cediendo. Así es, esto es característico. Eso, lo que uno aprende mirando la historia es que por ejemplo, todos los que predican el liberalismo económico siempre en algún momento dicen, bueno, en mi caso en particular. Claro, claro, hay que hacer una salvedad. Hay que hacer una salvedad, claro. ¿no? Pero bueno, yo lo veo con la suficiente energía y con el suficiente respaldo como para avanzar fuerte, ¿no? Y sobre todo no hay algo organizado en contra, ¿no? Y como él va a dividir los combates y va a ir tomando caso por caso, no creo que se llegue a armar una oposición global al estilo de la que quería hacer Cristina, en contra del ajuste, etcétera. Me parece que la actitud general es, bueno, en cada caso buscar en qué punto nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué piensas que hay decepción en economistas que son más ortodoxos, gente que lo corre por derecha, para decirlo en los viejos términos, a Macri, incluso con este discurso de reformas que está proponiendo? Bueno, dentro de ellos hay algunos que son algo así como los trotskistas del mercado, ¿no? Nada les parece suficiente, todo le parece concesión, ¿no? Y es gente que me da la impresión de que no tienen la menor idea de lo que es la política, la menor idea de lo que es juntar la fuerza para tomar cada decisión, ¿no? Yo diría que no, que en este mundo cada uno cumple una función, ellos probablemente son como una llamada de atención sobre un sector que hay que tener en cuenta, pero afortunadamente no gobiernan. No, afortunadamente no gobiernan porque uno no se puede gobernar con ese maximalismo de mercado, ¿no? Que en realidad tampoco es maximalismo el maximalismo de alentar
los emprendedores, a la aparición de cosas nuevas, ¿no? Es un maximalismo casi de atarse a un corsé de recetas financieras, ¿no? Claro, nosotros vimos a Alfonsín ganar en el 85 las legislativas, pero con todo lo que queremos a Alfonsín, sin tener quizás la potencia o las condiciones o la vocación de meterle mano a la economía, y después la economía se lo llevó puesto. ¿Es posible hacer un parangón con Macri en este sentido? Sí, bueno, esos parangones siempre tienen algo de injusto respecto de las personas, pero yo coincido con que Alfonsín no terminó de entender, quizá nadie lo tenía tan claro todavía, ¿no? Hasta qué punto el país de 1983 no era el país de 1960 y que las cosas que habían funcionado bien con el gobierno de Ilia eran para otro país, con otro Estado, con otra capacidad. Y por otro lado, él venía de ese éxito espectacular que era el Plan Austral, ¿no? Y da la impresión de que creyó que ahí estaba, ¿no? Ya estaba solucionado todos los problemas. Nosotros, después del Plan Austral, de su fracaso, tuvimos la convertibilidad y su fracaso tuvimos varias experiencias que nos mostraron que por ese lado, eso que González Fraga llama los atajos, por ese lado se termina siempre desbarrancándose. Me parece que Macri lo decidió atacarlo por un lado distinto, menos espectacular, más de mediano plazo, pero mucho más sólido, ¿no? Que es decir, ¿qué es lo que cada uno puede hacer para achicar el déficit fiscal? No hay una solución monetaria, hay que ahorrar gastos del Estado y bueno, cada uno va a tener que demostrar que necesita gastar lo que está gastando. El asunto es que Macri me parece que ha decidido que no tiene más alternativa que meterle mano al Estado, a la economía. ¿Cómo reaccionará la sociedad frente a eso? Pues son malas noticias seguramente. Ahorrar en distintos lugares, por más que se haga con un criterio lo menos doloroso posible, es complicado, sobre todo después de una sociedad acostumbrada al populismo, ¿no? Creo que depende mucho de cómo se organice el debate y la confrontación. Yo creo que Macri partió de una buena base con este discurso inicial, que es mostrar que es un problema de todos y que lo que uno puede perder de un lado probablemente lo recupere del otro. Esto es un marco general. Luego me parece que su intención es dividir las discusiones tanto como sea necesario para evitar que se formen esos frentes comunes a los cuales están propensa la política argentina. Si logra eso, si logra dividir las discusiones con la fuerza que ha acumulado y este sentido común de que las cosas hay que hacer, creo que va a avanzar considerablemente. Nosotros no sabemos cuánto cree él realmente que va a avanzar en cada caso. Él plantea objetivos de máxima y no ha dicho nada sobre los grados. Creo que en cada caso va a ser muy gradual, ¿no? Yo creo que el riesgo es que ocurra algo como, salvando las diferencias, lo que ha ocurrido con el caso Maldonado o lo que antes ocurrió con el 2x1, y que a mí me parece que tiene que ver con esa capacidad que todavía conserva el relato kirchnerista de aglutinar la opinión y crear ruido, disturbio, conflictividad, ¿no? Y capacidad para reunir todas las disconformidades en una, ¿no? Es una cosa que el relato todavía conserva, y conserva esa capacidad de armar rápidamente mitos que son lo contrario de una discusión racional, ¿no? Donde el gobierno dice, bueno, cuánto de acá, cuánto de allá, ellos van a oponer el ajuste neoliberal, la continuidad de la dictadura, etcétera. Ese relato, aunque es sostenido por un sector acotado de la sociedad, de hecho es el único. No hay otro conjunto de gente que pueda decir otras cosas, ¿no? Y yo creo que ahí hay un elemento potencialmente muy riesgoso. Inclusive, Cristina probablemente está terminando su ciclo,
Pero alguien se va a hacer cargo de eso, y mientras eso exista, ese artefacto exista, hay una especie de bomba de tiempo. Y ese es el punto en el que a mí me parece que, además de preocuparse por el ajuste del presupuesto, que es fundamental, el gobierno debería preocuparse un poco más de cómo enfrentar esos mitos poderosos que se crean sobre la marcha a una velocidad asombrosa, ¿no? Porque lo que hicieron con Santiago Maldonado es asombroso, la construcción que inmediatamente armaron, ¿no? Frente a un gobierno que claramente no tenía pensado cómo responder, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es el costado que le convendría cubrir un poco mejor para poder discutir razonablemente con los sindicatos, con el Poder Judicial, con los jubilados como yo, con cada uno, explicándoles cuánto hay que ceder y cuánto se van a beneficiar. Claro, porque por más que en las elecciones se vio que ese discurso no funcionaba, no prendió, sí es un discurso, no prendió en las urnas. En las urnas. Pero sí en la discusión pública. Claro, ¿no? esa es la Porque cosa. es un relato, siguiendo tu razonamiento, es un relato manejado por un grupo pequeño, una minoría intensa, pero con un poder psicopático sobre una parte de la opinión pública o de la discusión muy grande. Es decir, mucha gente que no es kirchnerista se siente corrida, ¿no?, por este tipo de inventos, de mitos, de mitologías. Por ejemplo, la mitología de que Macri viene a destruir, es un gobierno de ricos que viene a destruir a los pobres, etcétera, cosa que se va a poner muy de moda ya empezó esta semana y va a seguir con todo este paquete que está preparando el gobierno, ¿no? Sí. Y es así como vos decís de potente, porque combina dos o tres elementos que ya estaban dando vueltas en nuestro sentido común y que al juntarlos les da una potencia notable, ¿no? Uno de ellos, muy antiguo, es el relato nacional y popular de la historia argentina, ¿no? Los caudillos federales, Rosas, como dice debido Rosas, Irigoyen, Perón, Kirchner, ¿no? Claro. El otro es el setentismo, ¿no? Que no es exactamente los 70, sino esta especie de invención romántica de los 70 y de retomemos las banderas de los compañeros. El neosetentismo. El neosetentismo, claro, ¿no es cierto? Exactamente. Y el otro es el de los derechos humanos, y eso es una verdadera creación de Néstor Kirchner, el haberlo metido en el mismo paquete y haberlo ido amoldando a sus necesidades. Porque los derechos humanos, más allá de la instrumentación kirchnerista, siguen siendo un tema sensible para infinidad de gente que quizá no sea kirchnerista, pero que por ese lado se suma, ¿no? Y ahí tenemos la cantidad de gente que sigue pensando que Maldonado es una víctima de un plan sistemático de desaparición de personas no es menor, no es menor, y no han cambiado de opinión en absoluto por más pruebas que se hayan reunido, ¿no? Casi diría que se fortalecen en su fe, ¿no? Entonces, estos mitos, aunque no sean mayoritarios, aunque en las urnas no triunfen, afortunadamente, ¿no?, un día te ponen 100.000 personas en la calle, ¿no? Y te produce un disturbio enorme en todas las discusiones parciales que estás desarrollando, porque cada uno de los que discute dice, bueno, ahora yo puedo defender más lo mío, porque digo, estoy defendiendo al pueblo, etcétera, contra este gobierno. Le da argumento, le da sustento, ¿no? Desactivar esto es lo que le va a permitir conducir racionalmente cada una de las discusiones que tiene que dar, ¿no? Es decir, que el gobierno debería dar una batalla cultural contra contra este relato, contra esta operación del sentido que van a seguir dándole en contra de él. Yo creo que sí, sabiendo que es una batalla que este gobierno y vos y yo, ¿no? Y muchísima gente que no está en el gobierno y que está en la sociedad, porque es muy amplio el campo de combate, es una batalla que no se va a resolver no inmediatamente, ni mucho menos, pero que en algún momento tiene que empezar, ¿no? Y en algún momento la gente que no se siente identificada con ese relato, pero
dice, bueno, algo hay en esto, ¿no? Tenga un referente, ¿no? En mi opinión, ese referente no es otro relato, ¿no? Sino, por el contrario, muchos relatos distintos donde se pueda conversar sobre si esto fue así o quizá un poco así, ¿no? Cuánto de esto, es decir, inyectar un poco de racionalidad, un poco de historia y desalojar un poco el mito, ¿no? Ahí cuando se fueron de esta reunión en el CCK, los sindicalistas, bueno, algunas cosas les gustó, otras tragaban saliva, los empresarios lo mismo. Sin embargo, algunos empresarios, a pesar de que Macri los criticó, dijeron, bueno, fue el discurso de un estadista, ¿no? Escuché por ahí, leí que alguien dijo eso, que le había recordado a Frondizi. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, sí, Frondizi fue uno de nuestros últimos estadistas, ¿no? Le faltó cintura política, como se dice, o quizá demasiada cintura, y eso era casi como no tener cintura, pero sí, pensaba en grande, ¿no? Y bueno... ¿Vos pensás que Macri piensa en grande, en ese sentido? Es decir, que piensa a muchos años, o no, o es un ingeniero que está tratando de arreglar todavía el puente roto. Mira, yo creo que, es decir, no sé si es en grande o en pequeño, ¿no? Pero normalizar el país. Yo desde siempre he estado convencido de que esa es la misión de Macri, ¿no es cierto? Normalizar el país y que en algún momento normalizado se puedan discutir cosas que se discuten en otras partes del mundo, ¿no? Cuánto mercado, cuánto Estado, etcétera, ¿no? Ahora, normalizar el país no es una tarea inmediata, es una tarea que requiere una política de Estado, ¿no? Es una tarea que le va a llevar este periodo, el próximo si lo tiene, y se lo va a tener que transmitir a su sucesor. En esa normalización incluyo esto de achicar los mitos y agrandar la parte racional de la comprensión de la situación, ¿no? Así que en ese sentido yo lo veo como un estadista adecuado a la hora, es decir, un estadista que no se propone construir una sociedad perfecta, sino conducir el país a una normalidad a partir de la cual se pueden eventualmente plantear otras cosas. ¿Y el peronismo lo va a acompañar, pensás? O una parte del peronismo, por lo menos. Yo creo que sí, que lo va a tener que acompañar, dado el estado en que quedó el peronismo, ¿no? El peronismo ha sido derrotado duramente, ¿no? No tiene ningún dirigente nacional. Los dirigentes provinciales que tiene la gran mayoría son derrotados, que dentro del peronismo pesa mucho haber sido derrotado, ¿no? Salvo Filmus, digamos, no hay poca gente a la que se le aguante eso, ¿no? Entonces va a tener que, en primer lugar, tratar de conservar sus gobernaciones, sus intendencias, y para eso su interlocutor es el gobierno nacional, ¿no? Entonces, sobre eso yo pienso que el peronismo va a reinventarse, porque se ha reinventado muchas veces y eso lo sabe hacer, entiende que está en las leyes del juego de armar otro peronismo, ¿no? Es lo que hizo Cafiero después de la derrota del 83, pero creo que en estas condiciones le va a llevar un tiempo. Y con esto quiero decir una cosa muy pequeña, no creo que llegue a tiempo para 2019, de formar un líder nacional, de reducir los conflictos que hay ahora, ¿no? De modo que buena parte, este periodo y buena parte del próximo, el peronismo va a estar en el papel del partido minoritario que puede negociar muchas cosas, pero que tiene que seguirle el paso al mayoritario, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que Macri es la normalización, ¿no? ¿Habrá un peronismo normalizador? Porque Cafiero de alguna manera se acercó, Cafiero y el Menem anterior, ¿no? El que era renovador, los dos se acercaron de alguna manera a Alfonsín, pareciéndose un poco en el sentido de ser más modernos, más democráticos, internas de partidos políticos. Bueno, ahí está la socialdemocracia, acá está el socialcristianismo, digámoslo de una manera así un poco simplificadora. Es decir, entraron como en el juego de la época, ¿no? ¿Entrará en el juego de la época de la normalización el peronismo? ¿Puede haber un peronismo normalizador? Bueno, yo creo que vos dijiste la frase justa, entran en el juego de la época, ¿no? En 1989, en plena hiperinflación, el juego de la época no era
la normalidad, era apelar a la personalidad del presidente para hacer cosas, cirugía mayor sin anestesia. Ese era el clima de la época. Entonces, ¿cómo va a ser el peronismo? Depende muchísimo de cómo le vaya al gobierno no peronista, ¿no? Y qué tipo de normalidad deja. Si logra, por ejemplo, afianzar la institucionalidad, ¿no? Y que la justicia funcione como justicia, etcétera, el peronismo, que es un movimiento dedicado a ganar el poder, que no tiene un principio más importante que ese, bueno, va a jugar según las reglas y va a ser muy bien, ¿no? Son tipos prácticos que van a jugar según las reglas, ¿no? Entonces depende mucho de si los no peronistas logran afirmar reglas, normalidad, etcétera, para que el peronismo marche en ese sentido. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Gracias a vos, Jorge.